Pensé que nos íbamos a entrar al edificio D, porque ya ves que también hay un auditorio abajo. Nunca he entrado, pero Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia que es parte de los eventos del 70 aniversario de la escuela para conmemorar, ¿verdad?, que pues tenemos 70 años de docencia, de vida académica, de investigación, y qué mejor manera de festejar precisamente con eventos académicos que nos permiten reflexionar sobre varios aspectos. En este caso, bueno, la doctora nos trae un tema particular y les damos la bienvenida a todos ustedes, a la doctora Miriam García Piedras, ¿verdad?, a nuestro alumno Alan Eduardo Pérez Barrera, a nombre del director de la escuela, el maestro Francisco Ortega Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra a nuestro moderador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a continuación vamos a ver la ponencia de la doctora Miriam García Piedras. Y bueno, esta ponencia se llama Pensar la historia y la geopolítica en el análisis de la ciencia económica. Y bueno, una pequeña reseña curricular de la doctora. Miriam García Piedras es doctora en filosofía por la UNAM. Es maestra en filosofía por la misma universidad. Es licenciada en filosofía por la Universidad de La Salle. Tiene estudios de postdoctorado por la Universidad Iberoamericana. Es profesora investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, cedo la palabra a la doctora. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias a la doctora Isabel, que hace un trabajo magnífico en la escuela, y ella es una de las personas que ha organizado esta conmemoración de 70 años dentro de la escuela. Y bueno, es algo que para mí muy grato, porque aparte la aprecio bastante a la doctora Isabel. Gracias, Alan, por estar moderando, gracias a cada uno de ustedes por estar acompañando, y a mí me gustaría que esta plática ponencia sea un horizonte de un diálogo que podamos de alguna forma construir en conjunto para dignificar a nuestra propia institución. El director en enero, platicando un día me lo topé y me invitó a dar una ponencia en el marco de los 70 años de la escuela. Entonces, a partir de ahí me puse a pensar que cómo podía abordar una plática que nos sirviera en conjunto a todos, y entonces algo que yo también he reflexionado en torno a que las materias que yo imparto dentro de la escuela pertenecen al Departamento de Historia y Geopolítica.
y da la casualidad que no hay una materia de historia y geopolítica dentro de la escuela, ¿no? Entonces así como que dije, no, bueno, esto vamos a tratarlo de abordar. Y al inicio yo había planteado la importancia de la historia geopolítica en el análisis económico. Sin embargo, ya cuando empecé a reflexionar y a estudiar y a buscar cómo compartir con ustedes este diálogo, le cambié un poco el nombre y le intitulé Pensar la importancia de la geopolítica y de la historia en el análisis económico en la hora del COVID-19 y de conflictos bélicos, ¿no? Porque estamos en un mundo que se está reconfigurando y se está transfigurando a partir del 2019, que fue, yo creo que para todos, un parteaguas en el pensamiento, ¿no? Y bueno, empiezo. Cuando empecé a pensar sobre la geopolítica y la historia, lo traté de abordar desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Entonces, hice como esta cuestión de geopolítica, es pensar la geografía desde el punto de vista espacial y la historia desde el punto de vista temporal. Son dos categorías que en el ámbito filosófico, en la discusión filosófica, son determinantes pensar el tiempo y el espacio, que no son algo externo al propio humano, sino son condicionantes internas en el conocimiento o condicionantes epistémicas de conocimiento que nos hace pensar en qué territorio, ¿no? En qué territorio o en qué espacio habitamos como seres humanos y bajo qué temporalidad, que esa es la cuestión también histórica. Voy a plantear que dividí mi ponencia básicamente la diseccioné en tres partes. La primera son como algunos señalamientos bajo qué categorías voy a empezar a trabajar o voy a empezar a discurrir. La segunda la voy a señalar específicamente en el mundo moderno y todo lo que implica el mundo moderno para pensar la geopolítica y la historia desde un pensamiento eurocéntrico occidental, que es lo que nos ha regido. Y la tercera parte sería a partir de esta reconfiguración geopolítica e histórica en la cual estamos viviendo, que ya detenta en estas cuestiones a partir del COVID y a partir, bueno, ahorita lo que estamos en un momento bastante complejo de la historia, que es este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, ¿no? O entre Occidente y parte de, que bueno, aquí voy a detenerme en este momento. Y lo que sí quiero plantear que algunas de las categorías que las que yo he ido asumiendo y pensando el término de la geopolítica tiene que ver con una cuestión de tiempo y espacio, ya lo dije, pero desde el punto de vista primero exterior, pero también interior, ¿no? El concepto también de frontera, que la frontera es algo determinante en los análisis geográficos, históricos, epistemológicos, de poder, etc. La frontera es una división que ha construido el propio sujeto, que puede ser desde el punto de vista de dominación o también de liberación, ¿no? Y también a partir de ahí se abren algunos puntos de fuga para poder reflexionar en torno a. Dicho lo anterior, voy a empezar iba a ser todo escrito, pero dije prefiero dialogarlo con ustedes y planteando a partir de aquí, y regreso ahora sí al punto, de que la geopolítica, que es un concepto que se va desarrollando en el siglo XIX con la escuela alemana, va generando una cuestión de politización del espacio, ¿no? O sea, cómo este espacio geográfico en el cual habitamos como seres humanos empieza a tener demarcaciones, a tener límites, a tener fronteras que obviamente tienen que remitir a una cuestión de delimitación de este espacio que tiene que ver con la constitución de los Estados-nación y que de alguna forma van a servir en estos procesos de expansión del propio sistema capitalista, de encontrar regiones, encontrar territorios que sirvan para la propia ampliación del propio sistema capitalista.
Sin embargo, a lo largo de la historia, el ser humano ha requerido encontrar en la parte geográfica, y no solamente en la parte geográfica va a ser determinante, porque dependiendo de qué parte geográfica se esté habitando un grupo social, una etnia, un país, ¿no? Bueno, un estado, perdón, una sociedad dentro de un estado, va a conllevar a encontrar ciertos elementos de la naturaleza que le van a permitir desarrollarse o no. ¿No? Voy a hacer una analogía, lo voy a saltar un poquito. Es ahorita, por ejemplo, con esta reconfiguración geopolítica en la cual estamos viviendo, ¿qué es lo que se está peleando? Se están peleando los recursos naturales, ¿no? Entonces, este concepto, a mí me gusta el concepto de recurso natural, pero entendiendo bajo esta idea de recurso natural, o ya le llaman ahora capital ecológico, que tampoco me gustan esas dos palabras. A partir de aquí, la naturaleza misma es la que nos provee, ¿no?, de satisfactores para que el humano pueda sobrevivir o vivir, ¿no? El agua, los animales, la naturaleza, bueno, todo lo que es la flora y la fauna. Y dependiendo de cómo esta flora y fauna está, vamos a decir, diversificada en el mundo, a partir de ahí se van a generar ciertas fronteras que paulatinamente en el inicio los seres humanos requerían saber dónde estaban cerca de los ríos, un ejemplo, ¿no? O tenían que saber qué fauna y qué flora estaban en determinados momentos para poder satisfacer sus necesidades, en este caso de alimento, de sobrevivencia, etc. Paulatinamente, cuando vienen los procesos, y aquí entro en la idea de mundo moderno, que esa cuestión de mundo moderno es cuando, en términos de la historia, ¿no?, de la historia dominante o de la historia occidental, conllevan a que Europa se va expandiendo, y en esos procesos de expansionismo europeo van imponiendo una concepción del mundo determinada. Y a partir de aquí, en estos procesos de expansión de colonialismo, ¿no?, primero de colonialismo y de expansionismo europeo, y luego paulatinamente se va desarrollando el propio sistema capitalista. El sistema capitalista va a requerir de ciertos recursos naturales para poder encontrar en estos recursos, poder mantener o generar estas dicotomías, y entro en el concepto de frontera, lo que les decía, hay una frontera y hay una línea muy delgada, entre comillas, entre los países que van a ser los que dominan, que luego en el siglo XX se les van a llamar los países del centro, y los países periféricos, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, se va generando una disección geográfica del mundo, que esto es bien interesante. O sea, es el propio poder y el propio poder dominante, ¿no?, el que va a imponer una geografía determinada, una territorialidad determinada, que va a señalar cómo el mundo se va a empezar a construir desde un mapa no solamente mental, sino geopolítico. Y entonces, a partir de aquí, obviamente, no, perdón por la palabra obviamente, pero a partir de aquí se requiere encontrar, por una parte, cómo se va desarrollando el propio sistema capitalista, bajo qué forma, que es la reproducción ampliada del capital, pero cómo se va a reproducir. Entonces, sabemos que la primer fuente de riqueza van a ser los metales preciosos, que van a encontrar en Europa, ¿no?, que en Europa misma, que en América hay pues oro, plata, bueno, en nuestros días litio y carbón y todos los recursos habidos y por haber que el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología vinculado al propio sistema capitalista requiere, ¿no? Entonces, la geopolítica, y esto, por ejemplo, hay una concepción sirve también como una forma de dominio, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, hay un sociólogo que se llama Turrein, que él va planteando que en esta mundialización del capital es el propio sistema el que va a ir diseccionando
cuál es esta jerarquización de los distintos países. Porque a partir de esta jerarquización que aquí hay una especie como de dialéctica confrontativa, por una parte los países del centro. La otra vez estaba platicando con un profesor, que no lo veo por aquí, que se llama Julio, y él me decía que una de las problemáticas es de que, ¿cómo es posible que, Inglaterra, ¿no?, que fue donde se desarrollan las teorías del sistema capitalista, una isla donde no tiene todos los recursos naturales, donde tiene un clima adverso, obviamente, que es el baluarte por excelencia, o el país por excelencia, que va a desarrollar teóricamente, y no solamente teóricamente, la revolución industrial, etcétera, se desarrolla en un país bajo ciertas condiciones. Pero ¿cuál fue la gran fortuna, por decirlo de alguna forma, o la gran visión, entre comillas, de Inglaterra? Pues los procesos de expansión colonialista, ¿no? Y entonces su riqueza no está en su propia geografía, tiene que salir para poder colonizar y extraer recursos que no tienen ahí. Y entonces aquí regreso a este concepto de frontera, que desde el punto de vista de conocimiento epistemológico, hemos pensado que la geografía no tiene nada que ver con el poder, que el desarrollo tecnocientífico no tiene nada que ver ni con la física, ni con la química, ni con la zoología, ni con nada de las ciencias naturales, entre comillas. Y es todo lo contrario. Por ejemplo, en el concepto de geopolítica hay una transversalidad a nivel de ciencia, donde, dependiendo del territorio geográfico, tiene implicaciones también del capital, políticas, y dependiendo de los países, dependiendo de qué riqueza tengan o no, va a influir en su territorio, que eso no implica, que porque un país sea rico en recursos naturales, sea un país que detenta el poder desde el punto de vista hegemónico. Entonces aquí hay una dialéctica que requerimos pensar desde el punto de vista de la ciencia económica, ¿no? O sea, yo voy a hacer un paréntesis. Yo creo que el conocimiento nos debería de invitar a reflexionar problemáticas que con suerte ya las damos por hecho, pero dentro del propio desarrollo de la ciencia hay puntos de fuga que requerimos reflexionar, cuestionar, etcétera, y que todavía hay muchísimas de las cuestiones que no están resueltas. Entonces, regresando a esta segunda parte, que estoy en el concepto de la modernidad, ¿no?, que la modernidad se caracteriza por este expansionismo eurocéntrico occidental que se va a desarrollar con el propio sistema capitalista bajo ciertas características. Esto va a implicar que va a generar esta idea de que el mundo primero, a partir del mundo moderno, con la revolución copernicana que se desarrolla en este mundo moderno, va a desarrollar que la concepción de mundo ya no se piensa desde una cuestión de límite, sino es la primera forma que se empieza a pensar el mundo desde una cuestión global, ¿no? Es la primera forma de acercamiento a pensar el mundo desde lo global y desde la mundialización. Entonces, estos países o estos continentes que antes eran desconocidos, no es que no existieran, son dos cosas distintas, sino que eran desconocidos para Europa, paulatinamente se van descubriendo nuevos territorios, y con el descubrimiento de estos nuevos territorios va conllevando una politización de la geografía. Entonces la geopolítica es esta politización de la geopolítica en aras del control y del dominio de unos países con respecto a otros, ¿no? Hay como estas diferentes discusiones porque fue Europa el que tuvo este sentido de desarrollo, de imposición, y bueno, una de las legitimaciones discursivas, porque siempre el que gana o el que controla es el que impone el discurso dominante,
pues se fundamenta en que es Occidente el que tiene la capacidad de poder explicar y representar el mundo a partir de un desarrollo tecnocientífico. Y esto va a ser en la medida, y lo vinculo con la geopolítica, en la dominación de la naturaleza. Entonces, esta naturaleza que puede ser dominada, que puede ser explotada, que puede ser medida, etcétera, es producto de una dominación, voy a decir una cuestión muy personal que yo he ido meditando. La dominación no solamente es geopolítica o geográfica, también es una dominación desde el punto de vista epistemológico. Es Occidente el que impone una concepción de mundo, y en esa concepción de mundo reduce este mundo conquistado desde el punto de vista que puede transformar la naturaleza y puede llegar a niveles de dominio, que me voy a vincular a nuestra época, donde ya la ingeniería genética, la ingeniería biomolecular, cada vez empieza un mayor desarrollo, ¿no? Y entonces esto va generando una concepción de dominio donde en el fondo de todo esto tiene que ver con un dominio de la propia vida, ¿no? Y en términos, por ejemplo, bueno, es Michel Foucault el primero de los que empieza a hablar sobre esto, que cuando el hombre empieza a dominar a la vida misma, entonces ya estamos casi en el momento de una extinción de la propia especie humana. Dicho lo anterior, esta es la parte geopolítica de dominación, y entonces está el espacio, como lo acabo de decir, pero el espacio, desde el punto de vista filosófico, no se puede desvincular de la temporalidad. Entonces aquí hay una cuestión como un poco contradictoria, porque la historia moderna, y esto es algo muy interesante, la modernidad se finca solamente cuando se va pensando en términos de pensar el mundo moderno, cuando tiene que negar el pasado, cuando tiene que negar las tradiciones históricas, las tradiciones medievales o premodernas, estamos hablando en Europa, porque luego me voy a nuestra parte geográfica, que es México y Latinoamérica, pero en términos del mundo moderno y en términos de historia, el mundo moderno se tiene que fincar hacia un tiempo a futuro. Y entonces hay una autora que se llama Susan Sontag, que tiene un libro, bueno, también Octavio Paz tiene otro texto que se llama Itinerarios, pero Susan Sontag tiene una novela muy interesante que se llama En América, y en América ella va planteando que Estados Unidos es el país por excelencia del mundo moderno, porque llega y extermina todo rastro y toda huella histórica. Voy a hacer una vinculación. Hay un autor que se llama Leopoldo Sea, que uno de los planteamientos de Leopoldo Sea, que dice la diferencia entre Latinoamérica y América del Norte es que en Latinoamérica, en estos procesos de colonización y conquista, hubo un mestizaje, y entonces hubo una intersección histórica y cultural que, por ejemplo, si ahorita la trasladamos a las tres culturas, aquí en la Ciudad de México, que supongo que todos hemos ido, en Tlatelolco podemos ver cómo hay momentos históricos que están interseccionados, que pueden materializarse desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Sin embargo, Leopoldo Sea va planteando que América llegó y exterminó completamente. Y en este exterminio redujo a los aborígenes a las reservas, o en el mejor de los casos, y entonces va planteando que Estados Unidos no se piensa desde la tradición. La historia, que no es historia, porque la historia de Estados Unidos se piensa hacia adelante, ¿no? Entonces ella va poniendo que es emblemático, por ejemplo, en ese momento, el newspaper, ¿no? Los periódicos en Estados Unidos, porque cotidianamente ya no hay historia. ¿Dónde está la historia? En los diarios norteamericanos. Entonces al otro día desaparece ese diario, las noticias, y paulatinamente los diarios de ayer o de antier son obsoletos, y eso no va generando una conciencia histórica, ¿no?
Y entonces, ahorita vinculo la conciencia histórica con la dominación de la politización de la geografía, ¿no? Y lo voy a vincular con la cuestión del propio sistema capitalista, en la cual estamos ahorita insertos. Y bueno, regresando a Susan Sontag, ella va planteando, y bueno, ya lo dije en estos diarios, el newspaper, y va planteando que las ciudades americanas son muy emblemáticas. No es lo mismo, por ejemplo, una ciudad, no sé, París, o no sé, Roma, donde, bueno, es occidental, donde está, no sé, por ejemplo, en Roma está el Coliseo Romano, ¿no?, que remite al mundo antiguo, y está, no sé, la parte del mundo de iglesias medievales, y que también está Roma moderno, ¿no? Entonces ahí confluyen igual algo análogo lo que pasó aquí en México. Sin embargo, Estados Unidos, la arquitectura norteamericana, y lo va planteando, es muy emblemática porque tuvo que destruir todo para edificarse, pero no genera una raíz. Es el mundo de lo rápido, de lo hacia adelante, del fast food, de todo big, ¿no? O sea, Big Size y estos grandes centros comerciales que van a ser sus nuevos referentes históricos. Y, no sé, por ejemplo, Subirats, que es un filósofo, él va planteando que la arquitectura norteamericana, o que son los emblemáticos de estos rascacielos, ¿no? El rascacielos remite que ahora el nuevo amo del mundo es el capital. Ya no es algo sagrado que se va a materializar en una iglesia o en un ámbito de orden religioso, en un espacio de orden religioso. Y entonces esto lo quiero vincular porque esta idea de todo lo sólido se diluye en el agua, es de que es este mundo moderno, que es esta frase marxista, ¿no? Este mundo moderno no puede generar raíces, porque no hay nada que genere, porque todo lo nuevo paulatinamente se va oxidando, entonces tiene que renovarse ilimitadamente, entonces eso va destruyendo una historia. Y entonces, a partir de aquí, cuando empecé a pensar desde este tipo de cuestiones, dije, no solamente la dominación geopolítica es externa, hay una dominación geopolítica desde el punto de vista interno y subjetivo. Y esto, desde mi lectura, creo que la dominación funciona en la medida que también dominan nuestras conciencias. ¿Y qué fue generando? Y Susan Sontag, les recomiendo que lean ese texto, es muy expansivo, diría yo, y bastante divertido, en el buen sentido, ¿no? Porque nos va mostrando que es la novela, que es muy aguda, Sontag era una mujer brutalmente aguda, va mostrando cómo en lo cotidiano se va germinando, por decirlo de alguna forma, esta pseudoconciencia o no conciencia, donde pensamos que, y ella lo va manejando en este texto, que el terreno de, bueno, Nueva York, que es como la sede emblemática de la novela, es como el sede de la libertad, ¿no? Entonces lo que va generando, y ahora sí lo vinculo con esta cuestión de supuesto que el propio sistema capitalista nos genera este sentido de libertad, porque ya no estoy determinado a ciertas estructuras anquilosadas del mundo premoderno, ¿no? O sea, yo, si hubiera sido sierva en el mundo moderno y si hubiera sido europea, pues ya no podía, era muy difícil escalar de un lugar a otro, ¿no? Ahora tengo que poder ser obrera, puedo llegar a ser burguesa y toda esta cuestión, ¿no? Pero va generando una forma de que la vida, en lugar de generar este tiempo y este espacio, que son dos categorías muy vitales en términos subjetivos y en términos de reflexión filosófica, se van aniquilando en aras de que no tengo que